Doctor Jorge Carrera, gracias por venir, buenas noches. Un gusto. ¿Y usted cómo analiza desde el punto de vista económico que habla el presidente media hora antes de que abran los mensajes para pedirles una tregua y el dólar se va a 34,48? Bueno, lo que está pasando es que el presidente está transmitiendo en parte el desconcierto y la confusión que hay en el propio equipo económico. Es decir, lo están exponiendo al presidente a este desconcierto que tienen ellos, en donde han llegado a una situación en que técnicamente estamos en una situación muy mala, yo diría entre Guatemala y Guatepeor, una situación a la que no tendríamos que haber llegado, pero que hoy día finalmente, si vos querés decir técnicamente qué te están pidiendo los mercados, es que vos definas, o si vas a defender el tipo de cambio y vas a usar toda la artillería que tengas, sea tasa de interés, sea un shock con las reservas, sea intentar defender un tipo de cambio en 30, en 32, en algún número que tendría que haber sido mucho antes, o vas a dejarlo correr, como proponen otros economistas, esperar que esta corrida se agote sola y ahí intervenir finalmente. Ahora, estas dos opciones, Guatemala y Guatepeor, que como verás son tremendas. Son tremendas. Las dos tienen costo. Y lo peor es que el gobierno no es consciente que ninguna de estas dos opciones las podés tomar aisladamente, que es de lo que están hablando. Es decir, se discute, lo dejamos correr o nos frenamos, gastamos todas las reservas que sean necesarias y convencemos al mercado de que en esto lo vamos a mantener, ponele en 30, 32. No, lo que ellos no entienden es que ninguna de esas opciones las podés hacer si no tenés un plan económico integral. ¿Qué significa eso? Que vos no podés dejar que el tipo de cambio se siga devaluando y, por ejemplo, no poner retenciones. Claro. O no hacer algo con la tremenda redistribución de ingresos que vos vas a tener entre quienes están dolarizados y van a encontrar una terrible ganancia de capital que no la va a cubrir seguramente el impuesto a las ganancias ni el impuesto a los bienes personales que hemos reducido. Tenés que tener retenciones para separar el precio de ese dólar del tipo de cambio. Tenés que volver a obligar a que se liquiden las exportaciones, que en este gobierno... Exactamente. Exacto. Entonces, tiene que haber un plan integral y sobre todo que proteja dos cosas que son cruciales. Aún si vos creés que un dólar alto te va a servir para recuperar parte de la economía, para recuperar parte de la industria, eso lleva mucho tiempo, 1 año, 8 meses. Entonces lo que tenés que proteger es el trabajo. Tenés que evitar que no haya despidos en todo este tiempo hasta que el dólar empiece a dar algún fruto. Claro. Y tenés que evitar que se rompa la cadena de pago. Si no protegés el trabajo y no protegés la cadena de pago, una fábrica que cierra, que echa a la gente o que quiebra, no vuelve a abrirse, aunque después el dólar tenga una situación favorable para la sustitución de importaciones. Ahora vamos a ir con Omar con eso, porque lamentablemente es una situación que está ocurriendo. Fábricas que cierran, que hay un Ministerio de Trabajo ausente, no hay un auxilio del Estado. Ahora, Jorge, ¿cómo se entiende que hace 3 meses el gobierno firmó con bombos y platillos el acuerdo con el fondo? Decían, bueno, es por las dudas, y hoy estamos en esta situación donde por favor le tienen que pedir corriendo al fondo que otra vez los ayude. ¿Es mala praxis del gobierno? Es completa mala praxis del gobierno. Lo que pasa es que vos pensás que nosotros hemos estado prácticamente 26, 27 meses desde que asumió este gobierno, inundado de dólares. Acordate que la primera parte de este gobierno, por invitación a los capitales financieros, el Banco Central estaba inundado de dólares. Dólares que venían a colocarse en una tasa de interés altísima en pesos y estuvieron aquí 2 años. El gobierno, la mala praxis está en que pensó que eso era permanente, que podía, eso que era nada más que un alquiler por 2 años de las reservas, cuando la gente pensó, bueno, yo con esto que he hecho, imagínate a alguien que trajo 100 millones de dólares en 2016, ¿cuántos millones de dólares se llevó, como vos dijiste, cuando Sturzenegger le garantizó a menos de 20 que se fueran esos 12.500 millones de dólares? Al final no están creando las condiciones para que Aranguren traiga su plata del exterior. No. Nadie. No están creándole las condiciones a Aranguren para que les traiga. Hay varios que la tienen, ¿no? fuera. Bueno, Duhovne también, ¿no? Pero eso fue mala praxis, claro. Creer que todos esos dólares iban a estar siempre permanentes. Entonces, ahora se te fueron los dólares y te quedaste con la deuda. Y lo que no logra reaccionar el gobierno es que tiene que hacer otro plan, porque es un plan donde no tenés dólares. No tenés dólares para pagar la deuda que tenés, porque incluso con lo que te está dando el fondo hay un hueco que no está cubierto, y no tenés dólares para financiar otras cosas como son la fuga de capitales, el turismo. Es decir, tuviste un dólar muy barato por ese exceso de dólares que estabas alquilando, que hizo bolsa a las empresas, que no permitió ser competitivo, y ahora necesitas un dólar que
por la impericia que están teniendo, no encuentra un lugar donde fijarse creíblemente. Ahora, pero ¿cuál es la alegría para la gente común de que el fondo nos dé el dinero para poder pagar? Porque, digo, ¿la gente común se beneficia en algo con esto? Bueno, ahí es complicado, es decir, si el fondo no te diera ese dinero, la deuda que han emitido, no hay quien te haga la renovación de esa deuda. Pero yo digo, ¿no va a aumentar el sueldo de los trabajadores? ¿No va a aumentar No, porque la plata en principio los programas del fondo son programas de ajuste, no va a haber al lado del programa del fondo un programa de desarrollo. Por eso te estoy diciendo que estas cosas integrales que tendría que tener un replanteo completo del gobierno y también una cuestión que le diera mayor espesor político, no está en el espíritu de los programas del fondo poder hacer algo referido al desarrollo. ¿Hay riesgo de default? Digo, el temor que en este momento hay desde el exterior, ¿es a que Argentina caiga en default? ¿Por qué el riesgo país sigue trepando? ¿Por qué la desconfianza de los mercados? El riesgo país tan alto tiene implícitamente que los agentes financieros están evaluando que puede haber un riesgo de default. Yo creo que en esto, Gustavo, permitime, de experiencias que hemos tenido, sí, hay que ser tremendamente cuidadosos en estas cosas, porque si hubiera un default, el problema no va a ser solo de este gobierno, sino del que viene. Y el que más complicado va a estar es el que viene. Entonces hay que ser muy cuidadoso con las cosas que se dicen, cosa que este gobierno no hacía cuando ellos estaban en la oposición. Solo mirá los tuits que, bueno, los que no han borrado, pero 2014, 2015, las cosas que se decían. Bueno, pero yo creo que hay que ser muy cuidadosos. Yo creo que si el gobierno maneja bien esto, la cantidad, en principio, de dólares que le estarían faltando. Está bien que después están las empresas y las provincias, pero al gobierno nacional no es tan grande, son entre 8.000 y 10.000 millones. No tendría que ser una cantidad que un manejo inteligente de deuda, una reprogramación voluntaria, etcétera, no lo puedas manejar. Pero tampoco jamás hubiéramos pensado hace 6 meses en este programa que íbamos a estar en 34. Fernando. No, te iba a preguntar, el principio del FMI es que alcance en 2019 el déficit cero. ¿El gobierno lo puede alcanzar y sirve de algo en este contexto? Bueno, el déficit cero justo es un objetivo muy que nos recuerda, como decía el colega, al 2001, ¿no? Y al blindaje. El problema es que este programa económico está hecho en un contexto donde el gobierno intenta reducir el déficit, lo hizo intentando bajar algunos impuestos, como las retenciones, como el impuesto a los bienes personales. Además, intenta bajar un gasto que es el que alimenta el consumo, que es muy importante, sobre todo el tema de los salarios públicos, y no va a tener tiempo por estas urgencias de que, por ejemplo, las exportaciones pudieran ayudarlo en algo. Yo creo que el objetivo de déficit cero es no creíble, y eso es lo que está pasando. Vos fíjate que la gente que se fue es la que más lo conoce. O sea, todos esos fondos que habían venido y se fueron en marzo y en abril, es la misma gente que estaba codo a codo trabajando durante 20 años con la gente que ahora está en el gobierno. O sea, los que se fueron son los que lo conocen. Esta es una corrida muy rara la que tenemos en Argentina. Fíjense que es una corrida de esos que vinieron, estuvieron alquilándote las reservas durante 2 años y se fueron. La gente en los bancos está tranquila. No ha pasado nada con los depósitos en dólares, no ha pasado demasiado con los depósitos en pesos. Es una corrida muy particular, generada por esto que invitaste irresponsablemente y se te fue sin avisarte. Jorge Carrera, ¿cómo sigue esto? ¿Empeora la Argentina? Y yo creo que si no logran enderezar y encontrar una solución que no sean solo estos golpes de efecto improvisados y toda la expectativa está puesta en nada más que en el Fondo Monetario, no van a lograr nada demasiado sustantivo. Ni siquiera lograr un consenso para la aprobación del presupuesto. Sabemos que también eso es muy de segundo orden, no es tan crucial como el gobierno está vendiendo este punto. Entonces, realmente lo que se necesita, insisto, es un plan económico integral que empiece por la protección del trabajo, por evitar que se rompa la cadena de pagos y que quiebren sobre todo las empresas pequeñas, y comunicar claramente cuál de las dos opciones se van a hacer, pero si cualquiera que se elija, saber que tiene que venir con otro otro conjunto de instrumentos, y que son instrumentos que hay que tener coraje para tomarlos y para decirle, por ejemplo, en el caso de las retenciones a la sociedad rural, muchachos, ustedes sembraron con 17
cosecharon con 20, y las cerealeras, no los productores, porque ya el grano prácticamente está todo en la cerealera, lo van a vender a 34. Es decir, hay que tener coraje para decir que estamos en una situación muy especial. Está bien. Gracias,